Bálsamo al corazón. Muy buenos días, esta es una mañana preciosa que el Señor nos regala. Hoy es domingo y en este servicio quiero saludar a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en diferentes lugares. Hasta allí queremos que la presencia de Dios esté tocándoles, esté llenándoles, esté fortaleciéndoles y que Dios sea dándole gran sentido a las diferentes cosas que comienzan a partir de esta semana. Quiero contarles que todos los miércoles en punto de las 7 de la noche tenemos un servicio también de estar enviando siempre el link para que puedan conectarse, puedan participar en esos tiempos especiales a través del cual el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones. También los miércoles y los viernes tenemos un tiempo de oración. Estoy invitando también a las personas a que se unan a nuestro grupo de oración para que puedan participar, para que podamos tener tiempos allí donde oremos al Señor, donde busquemos respuestas de parte de Dios. Sabemos que Dios es bueno, que su misericordia es grande, que Él es poderoso, pero una de las cosas que nos invita la palabra siempre es a que le busquemos, a que estemos allí buscándole en oración. En estos tiempos hemos estado orando por diferentes necesidades, incluso por la salud de algunas personas que fueron afectadas por causa del virus. Y estamos agradecidos al Señor porque hemos visto su mano y cómo Él ha respondido a estas oraciones y cómo estas personas ahora se encuentran recuperándose de esos síntomas y han salido adelante después de que estaban en una condición bien difícil. Damos gracias a Dios por eso, pero eso nos permite ver algo que la Escritura nos dice: la oración del justo puede mucho. También nos dice la palabra que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiéramos, será hecha. No somos solo dos, somos más de 10, somos más de 20, somos un grupo que estamos orando y buscando respuestas, buscando que Dios extienda su mano en estos tiempos porque lo estamos necesitando. Veo con tremendo dolor cómo empresarios están viendo que se ven en la obligación de cerrar sus negocios. Personas están preocupadas acerca de sus trabajos. Otros no saben qué va a suceder, cuántos más se va a prolongar esto. Pero hay algo que nos muestra siempre la Biblia y es que Dios está bajo control. Y necesitamos entonces que a través de esos tiempos de oración la mano de Dios se extienda hacia nosotros para que podamos ver su favor. Así que quiero invitarles para que participen los miércoles y los viernes en ese tiempo de oración donde queremos ver la mano poderosa de Dios extendida sobre cada uno de nosotros. Así que les invito para que estén pendientes de nuestra invitación. Y hoy quiero comenzar con una oración para que permitamos que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones. Padre, queremos darte gracias por este momento especial que tú nos permites vivir, porque hoy es el día en el cual podemos adorarte, Señor, y alabarte junto con todos aquellos que despiertan para buscar, Señor, tu presencia, que en lo profundo de sus corazones saben que fuera de ti no hay nada. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos nuestro corazón delante de ti y te agradecemos por este tiempo, por un nuevo día, por la vida que nos das, por ser el Dios que eres, por extender tu mano de manera especial sobre nosotros, por guardar nuestras familias, por poner el pan, Señor, de manera permanente sobre nuestras mesas, porque a través de múltiples formas, Señor, tú has movido todas las cosas para que finalmente nada falte en nuestros hogares. Gracias por el regalo tan precioso que tenemos de la compañía, de la vida, de las personas que están a nuestro alrededor, porque podemos respirar, porque tenemos, Señor, a diferencia de muchas personas, en el día de hoy la oportunidad de adorarte, reconocerte, Señor, y exaltarte por sobre todas las cosas. Gracias. Colocamos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.
cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, que eres Rey sobre el mar, que tú estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, que eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, que eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, que eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Esta mañana quiero compartir una palabra con todos ustedes que está inspirada en el libro de Eclesiastés. Hay un texto en Eclesiastés capítulo 11, en el verso 5, que dice lo siguiente: Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta,
Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Este Dios maravilloso al que nosotros adoramos, invocamos, exaltamos, trabaja de formas misteriosas. Es un Dios que a veces nos sorprende. Es el Dios que dice la Biblia que nos da mucho más allá de lo que nosotros pedimos o que lo que nosotros entendemos. Es un Dios que siempre va más allá. Es un Dios que cuando le pedimos descanso nos da una paz, pero no cualquier paz, sino una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es el Dios que desata alrededor de nosotros una protección que a veces ignoramos, que no nos imaginábamos. Si pudiéramos preguntarle al Señor en cuántas oportunidades nos ha guardado de la muerte, del dolor, de un accidente, de un mal negocio, de algo que pudiera afectar a lo que está a nuestro alrededor. Tal vez el Señor nos daría una lista de oportunidades, de momentos. Cuántas veces Él colocó su mano para que no llegáramos a algún lugar porque algo podía suceder. Cuántas veces algo interrumpió nuestros caminos. Cuántas cosas pudieron haber sucedido. A veces nos molestamos porque algunas cosas no salen como nosotros esperamos. Tenemos planes y queremos hacer algo y algo se presenta en el momento y las cosas no vienen a suceder como quisiéramos que eso llegara a pasar. Recuerdo la historia de un hombre que iba caminando con un muchacho. Ellos tenían el propósito de llegar a su ciudad, pero cuando iban allí el muchacho tenía afán de llegar a la ciudad y entonces le decía al anciano que lo acompañaba que se apuraran, que él quería llegar rápido. Y el anciano le decía, espérate, todo tiene un tiempo, espérate. Así que decidieron quedarse en el camino en un lugar. El muchacho esperaba que amaneciera para llegar rápido hasta ese sitio, porque quería llegar a su ciudad. Por la mañana, cuando salieron, el hombre le dijo, espérate, vamos a bañarnos. ¿Cuál es el afán? Y el muchacho, es que quiero llegar rápido. Insistiendo el muchacho, el hombre sencillamente se daba su tiempo. Finalmente, por el camino decidió almorzar, encontrarse con unos amigos, hablar de algunas cosas. Más adelante ayudó a una persona en el campo y este muchacho estaba desesperado. ¿A qué hora vamos a llegar hasta ese sitio? Tuvieron que dormir en ese lugar. A la mañana siguiente se levantaron y cuando llegaron hasta la montaña que daba la vista a la ciudad donde iban a llegar, se encontraron con una tremenda sorpresa. La ciudad había sido destruida por una bomba. Esta ciudad se llamaba Hiroshima. Fueron protegidos de manera poderosa para no llegar y no sufrir la muerte por estar en ese sitio. Y a veces Dios hace cosas así que nosotros no podemos entender. Y hoy lo que les quiero compartir tiene que ver con eso, las maneras misteriosas como Dios opera. Creemos que si nosotros en algún momento le dijimos a Dios, toma el control de las cosas, Dios lo tomó en serio. Pero no lo va a hacer de la manera que nosotros lo pensamos, sino de la manera que Él ha considerado que es lo mejor para nosotros. Y entonces me encuentro con algunas partes en la Escritura que me hablan de manera contundente. En el libro del Éxodo, en el capítulo 2, en el verso 23, la Biblia menciona lo siguiente. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. El libro del Éxodo me muestra todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Éxodo es justamente eso, la salida. Pero para que esa salida se pudiera producir, la Biblia empieza a narrar que el dolor que empezó a producirse por causa de la opresión, aquel régimen que estaba teniendo Faraón con el pueblo, cómo los obligaba a trabajar, cómo les colocaba unas tareas determinadas en el día y cada uno tenía que cumplirlas.
Entonces, desde que se levantaban hasta que se acostaban, estaban pensando en aquel trabajo que se les había impuesto, porque se convirtieron en esclavos, lo habían perdido todo. Y finalmente el faraón tomó el control de todas estas cosas, y a cambio de alimentarlos y a cambio de darles cosas, entonces empezó a exigirles. Y esto se volvió una esclavitud. Al punto que llegó el momento en que el faraón estaba asustado por ver la multiplicación de la cantidad de los hebreos, y empezó a hacer algo. Empezó a quitarle la vida a todos los niños que nacieran varones. Entonces, todos los varones que nacían, todos aquellos bebés que nacían, sencillamente se les quitaba la oportunidad de vida. Eso fue una masacre tremenda. Pero Dios había escuchado el gemir, el dolor de un pueblo que decía: Señor, haznos libres, somos tu pueblo y queremos ser libres. Y la Biblia dice aquí entonces que Dios se acordó. Lo interesante de esto es la forma como Dios empieza a desarrollar todo un proceso para liberar al pueblo. Ellos estaban pensando en su libertad, pero Dios no solo estaba pensando en su libertad. Dios también tenía pensado en darles una nueva tierra, pero también en enriquecerlos en su salida. Pero todo este proceso a través del cual Dios empieza a operar es lo que me llama la atención, es lo que me sorprende de Dios, pero también me hace pensar que Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir. Y dice entonces en el capítulo 5 del Éxodo, escuchen esto: después de hablar con los israelitas, Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto y le dijeron: el Dios de los israelitas te envía este mensaje: deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto y allí haga una fiesta en mi honor. Pero el rey le contestó: ¿quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan. Bueno, creo que una de las cosas que nosotros a veces esperamos cuando hacemos una oración es que Dios responda de manera favorable, que las cosas sucedan ya, que las cosas cambien ya. A veces pensamos en si estamos afectados por una situación económica y venimos y oramos a Dios por esa situación, que aparezca el dinero en la cuenta ya, pero es que tiene que ser ya. Si tenemos un compromiso que tenemos que cancelar, entonces que sencillamente cuando nos encontremos con aquella persona a la cual tenemos que cancelarle, que nos mire y nos diga: ¿sabes qué? Te perdono la deuda ya, y todo quedó ya resuelto. O si algo le pasa al vehículo, que vayamos y miremos y que haya sucedido un milagro y que ya esté reparado. Pero las cosas no suceden así. A veces nos encontramos con que venimos y decimos: ok, yo confío en Dios, yo quiero orar a Dios por esto, pero nos damos cuenta que la cosa no sucedió nada. Y a veces la sorpresa es que las cosas empeoran. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo hebreo allí en medio de Egipto. Ellos clamaron a Dios, Dios envió a Moisés, Dios vino con un mensaje para el pueblo hebreo y les dijo: Dios me ha enviado para sacarlos de la esclavitud y para llevarlos. Me imagino que todos estaban contentos. Por fin Dios nos escuchó, por fin Dios va a hacer algo, vamos a salir. Y ahora se encuentra Moisés y Aarón, van delante de Faraón y le dicen: ¿sabes? Dios nos envía a decirte que dejes ir al pueblo para que me alaben en el desierto. Y el Faraón dice: ¿cómo así? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es ese Dios? Están locos y no los voy a dejar ir. Esto sería como un baldado de agua fría para el pueblo. Y escuchen lo que dice más adelante en el verso 12. Los israelitas recorrieron todo Egipto en busca de hierba seca para usarla en lugar de paja que antes les daban los capataces, que les decían: apúrense, cada día tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos que hacían cuando se les daba la paja, porque ahora la orden del faraón era que ellos tenían que hacer el mismo trabajo, pero ya no se les estaba dando entonces la paja. Aparte del trabajo de hacer los ladrillos que tenían que hacer los hebreos, ahora también ellos tenían que ir y trasladarse a otro lugar para buscar la paja y hacer ese trabajo. O sea, era un doble trabajo, pero tenían que tener los mismos resultados. ¿Acaso esta es la respuesta de parte de Dios? Me imagino que eso era lo que daba vueltas en la mente de ellos, porque los afligían,
los azotaban si no tenían los resultados que se esperaban. Y entonces, dice entonces, los jefes de los israelitas fueron a quejarse delante del rey y le dijeron: ¿por qué nos trata así su majestad? Su gente no solo nos exige que hagamos ladrillos, sino que ni siquiera nos da la paja. Y para colmo nos golpea si no estamos entregando la misma cantidad de ladrillos. Pues es por culpa de ellos. Pero él les contestó: haraganes, son unos haraganes. Me piden que les deje ir a adorar a su Dios, pero lo que quieren es dejar de trabajar. Así que regresen a su trabajo. Aunque no voy a darles paja, ustedes deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Esta respuesta del rey significaba un gran problema para los israelitas. Así que cuando se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolos afuera, les dijeron: que Dios los castigue por el mal que nos han hecho. Esto me sorprende porque nosotros conocemos cuál fue el final de la historia. Pero encontrarnos con esto que la Biblia dice, o sea, qué fue lo que ellos vivieron, cuál fue todo ese proceso. Y al final ellos pudieron ver las plagas que fueron sencillamente la mano de Dios extendida hacia el pueblo hebreo y el juicio contra el pueblo egipcio por todo el mal que les habían causado a los hebreos. Y cómo finalmente Dios endureció el corazón, porque la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón para poder manifestarse a favor del pueblo hebreo. Lo que los hebreos estaban esperando era que Dios hiciera un milagro, que el Faraón un buen día se levantara y dijera: ¿saben qué? He considerado que ustedes tienen que irse a adorar a su Dios. Es verdad. Y ¿saben qué? Llévense todas las cosas. Gracias por haber estado con nosotros durante estos años de esclavitud, durante estos 400 años. No, por el contrario, cuando Faraón pensó en que toda esta mano de obra gratuita que solo tenía que alimentar para poder construir lo que él tenía en su corazón, para construir ese gran imperio, ahora ya no iba a estar, le preocupaba. Y entonces pensó en que sus mentes no tenían que estar ocupadas adorando y pensando en un Dios, sino que sus mentes tenían que estar ocupadas en la cantidad de trabajo que tenían que producir, y que entre más fuerte fuera el trabajo, entonces ellos menos tiempo tendrían para ocuparse de adorar a ese Dios que Moisés y Aarón les presentaban. Entonces, detrás de todas las cosas que los hombres pudieran hacer está la mano de un Dios. Hay un tiempo de aflicción, pero ese tiempo de aflicción Dios lo está permitiendo porque tiene un propósito escondido detrás de todas estas cosas. Escucha lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te lo quiero repetir una vez más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no son unas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Detrás de todas estas cosas que suceden en nuestras vidas está la mano de un Dios poderoso que tiene un plan que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo reconocer que Dios puede estar al control. Si nosotros le entregamos el dominio de nuestra vida y le dijimos: queremos que tú seas el Señor de nuestra vida, Él se tomó ese trabajo en serio. El asunto es que si Él nos dijera a nosotros cuál es el proceso y por todas las cosas que nosotros tendríamos que pasar, algunos de nosotros diríamos: no, Señor, ¿sabes qué? No quiero que lo hagas de esa forma. Hazlo mejor así. Yo estaría de acuerdo si lo haces de esta forma o de esta otra forma. El asunto es que Dios no solo está pensando en el beneficio nuestro, sino también todo lo que va a suceder a nuestro alrededor. Un día pude aprender que cuando Dios está trabajando en mi vida, no solo lo está haciendo en mí,
sino está trabajando en la vida de muchas personas a mi alrededor y que puede estar utilizando la situación de alguien para formarme a mí, o puede estar utilizando la mía para hablarle a alguien más. Pero que finalmente Dios opera y que nuestras vidas son como un rompecabezas perfecto, que encaja de manera especial, que Él sabe cómo colocarlo en el sitio donde tiene que encajar para que todo armonice. Pero a veces no nos gustan las formas como esto sucede. El asunto es que al final de todo esto, Dios tiene lo mejor. Y la Biblia me enseña algo, y es que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas que están sucediendo, todo está dirigido para mi bien, porque Dios me ama y porque de manera especial Dios tiene un propósito. Y esto es lo que yo tengo que entender, que todas las cosas suceden por un propósito en Dios. Entonces lo que tengo que a veces entender no es ¿por qué me sucede esto a mí?, sino ¿para qué? ¿Para dónde va esto? Y si podemos entender que todo va dirigido, que todo va en esa dirección que Dios tiene preparada para mi bien, entonces yo puedo descansar. Siempre he pensado que aquellos momentos de turbulencia que podemos enfrentar, cuando no sabemos cuál va a ser el fin, parece que acabaran con nosotros, que nos enferman y que nos aplastan. Pero cuando vemos que detrás de todas esas cosas Dios siempre estuvo presente, a veces podemos pensar que pudimos habernos sentado y haber disfrutado todas las cosas que estaban pasando, sencillamente considerando que al final Dios se saldría con la suya y haría lo mejor. Y que le daríamos gracias a Dios por haber pasado por esos momentos que a veces como que considerábamos que iban a acabar con nosotros, porque justamente allí Dios pudo manifestarse y Dios pudo mostrarse como nuestro Dios, como aquel Dios que quería mostrar que no nos dejaba solos, que permitió que pudiéramos llegar hasta los momentos más difíciles, más dolorosos, más preocupantes, para poderse mostrar como el Dios que estaba con nosotros, el Dios que no nos abandona, el Dios que está allí para defendernos, el Dios que está allí para mostrarnos que nos ama a pesar de todos nuestros errores. Esto es importante. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que pues diremos a esto, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me sorprende estas palabras del apóstol Pablo, que nos hablan precisamente de eso. Podemos pasar por momentos donde no sabemos qué es lo que está sucediendo, no sabemos cuándo va a terminar. Parece que estamos como en un vacío, como sufriendo un vértigo, que no sabemos cuándo termina. Pero sabemos que al final de todas estas cosas, todo tiene un propósito. Y que en ese propósito Dios está trabajando en nosotros. Que en medio de ese propósito Dios está también abriendo caminos para nosotros. Que Dios está transformando todas estas cosas para que a la postre nosotros podamos ver que finalmente Dios sabía lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el verso 8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto lo dice Isaías, mencionando que nuestros pensamientos son muy pequeños comparados con la grandeza de sus pensamientos. Cuando pienso en aquellos principiantes que están aprendiendo a jugar ajedrez,
A veces sus jugadas son un poco aceleradas, improvistas, y los llevan a que les hagan un jaque mate rápido. Pero a la medida que va pasando el tiempo, las personas se van haciendo un poco más expertas en el movimiento y van pensando no solamente en el efecto del movimiento de una de las fichas, sino también en las futuras jugadas. Ellos tienen un plan, aquellos que se consideran los maestros del ajedrez, tienen un plan en cada uno de los movimientos iniciales. No están pensando únicamente en esa ficha inicial, sino están pensando hasta dónde van a llegar. Y así es Dios. Nosotros a veces estamos orando únicamente por el movimiento del peón, pero Dios está pensando en la forma como va a terminar nuestra partida. Y Dios está pensando en que al final de la partida, nosotros lo que podamos tener es la victoria y no la pérdida. Pero tenemos que pasar por una serie de cosas. Tenemos que a veces encontrarnos con situaciones que no nos gustan. Tenemos que pasar por procesos donde Dios empieza a trabajar primero en nosotros. Recuerde que la Biblia dice que Dios tiene un propósito, pero que todo esto va dirigido a que seamos a la imagen de su Hijo unigénito. O sea que Dios quiere no solo llevarnos a nosotros a que tengamos victoria en las diferentes cosas que hacemos, sino que nuestro carácter vaya siendo formado conforme a la imagen de Jesucristo. Y esto es lo que me sorprende, que Dios está pensando no solo en que nos vaya bien en nuestras diferentes áreas. Dios no solo está pensando en que nuestra economía cambie, en que se abran caminos para nosotros. Dios está pensando en ese proceso especial en el cual nuestra vida vaya siendo transformada, porque lo que Dios está considerando es que un día estaremos con Él y habrá galardones para aquellos que han querido vivir para Él. Dios está pensando en colocar coronas y galardones sobre nuestras vidas, y por eso Dios establece un proceso particular en la vida de cada uno de nosotros. A veces esos procesos duelen, pero podemos entender que cada uno de esos procesos en la mano de Dios tienen propósitos particulares que nos van a ayudar, no solo a nosotros, porque Dios está pensando también en todo lo que gira a nuestro alrededor. La palabra me muestra en el libro de Marcos un tremendo y poderoso pasaje que quiero compartirlo con ustedes. Dice Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él allí otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba él, y estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues nada menos, es el Señor. Ahora, ellos se olvidaron de algo que el Señor les dijo en principio. Antes de montarse a la barca, el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Él no les dijo cómo iban a pasar. Él no tenía que decirles: el viento se va a levantar, va a haber una tormenta, yo voy a estar durmiendo en el barco, pero tranquilos, esta tormenta va a golpear el barco, ustedes van a pensar que las cosas van a terminar allí, pero no se preocupen, vamos a pasar al otro lado. Él no tenía que decirles eso. Él quería que durante ese proceso, mientras estaban viajando en la barca, se dieran cuenta que Él tenía la autoridad para detener el viento.
que Él podía en el momento en que decidiera hacerlo, pero que a ellos les correspondía algo. Lo único que Jesús les llamó la atención a ellos fue cuando les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Dónde está su fe? Podemos pasar por diferentes cosas y evidentemente muchos de nosotros pasamos por aquellos momentos. Cuando estamos disfrutando de la victoria, muchos quisieran estar en nuestros zapatos. Allí, cuando ven el resultado, cuando ven los años de trabajo, cuando ven todo lo que se ha podido lograr durante un tiempo, muchas personas a veces dicen: si yo tuviera eso, si yo lograra esto. Es que, claro, Él está allí por esto, pero para poder llegar hasta ese lugar hubo un proceso. Y en medio de ese proceso, tal vez si algunas personas hubieran pensado en que tenían que ponerse los zapatos nuestros para pasar por allí, habrían dicho: no, yo no quiero ponerme esos zapatos. Algunos quieren ponerse los zapatos cuando vemos la victoria, pero ponérselos mientras estamos pasando por aquellas crisis, por aquellos momentos tormentosos donde pensamos que no sabemos qué es lo que va a suceder y cómo vamos a terminar, y que tal vez todo va a terminar hecho pedazos. Allí es donde como que esos episodios no queremos vivirlos, pero inevitablemente van a vivir, porque son parte del proceso a través del cual nos va a llevar el Señor. Pero hay algo importante que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Y es que en cada uno de esos procesos el Señor nunca nos va a abandonar. El Señor nunca nos va a dejar. El Señor fue el que muchas veces nos movió a hacer cosas, puso en nuestro corazón para que llegáramos a emprender ciertas cosas. Y cuando estamos allí, se presentan las dificultades, se presentan las tormentas. A veces queremos salir del barco. Decimos: pero ¿por qué razón me metí en esto? Pero detrás de todas estas cosas nos encontramos con un Dios maravilloso, poderoso, majestuoso, que tiene el control de todo y que sencillamente nos va a llevar hasta el puerto seguro, porque Él tiene el poder y la autoridad para detener nuestras tormentas y que podamos llegar a salvo, como Él se lo ha propuesto. Aquí necesitamos aprender lo siguiente: que nuestras mentes y nuestros corazones tienen que estar concentrados en Dios, no en las tormentas. Que nuestros ojos tienen que estar puestos en aquello que Él dijo que iba a hacer. Si Él nos dijo que nos llevaría al otro lado, ahí es donde tiene que estar nuestra atención. Que mientras estamos remando, mientras estamos sacando el agua de la barca para que no se hunda, nuestra atención tiene que estar puesta allí en lo que Él dijo. Tú nos dijiste que nos llevarías hasta el otro lado y vamos a llegar al otro lado. ¿Cuál es la forma? No lo sé, pero tú nos vas a llevar hasta el otro lado. La Biblia habla que Pablo estuvo en naufragios, Pablo estuvo en persecuciones, sufrió desnudez, estuvo en la cárcel, fue golpeado múltiples oportunidades para que no siguiera predicando, pero él tenía claro algo: que el Señor le había dado un llamado y que el Señor le ha dado una promesa que estaría con él. Y algo que él dice permanentemente es que el gozo del Señor es su fortaleza y que en medio de todas las cosas él se podía gozar. ¿Cómo nos podemos gozar en medio de una adversidad? Pues es muy sencillo. Podemos hacerlo cuando miramos hacia adelante, cuando miramos hacia aquello que Él prometió que iba a suceder, cuando ponemos los ojos no en nuestra situación actual, sino aquello futuro, aquello que Él dijo que iba a suceder. Es mucho más fácil poder superar todas las cosas que nosotros estamos viviendo, que nos están golpeando, que a veces nos lastiman, que a veces nos hacen llorar, porque pasamos por momentos en los cuales lloramos porque nos sentimos impotentes. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlo? Y a veces pasamos por esos momentos, quisiéramos que terminaran ya. Pero cuando estamos allí y miramos hacia adelante, entendiendo que ese momento que estamos viviendo no estamos solos, que Él nos acompaña, entonces podemos tener paz.
Esto es lo que me dice a mí el libro de Isaías, en el capítulo 26, el verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si hay algo que podemos entender, que podemos salvar de todas estas cosas que pudieran venir en cualquier momento, si hay algo que necesitamos tener en cuenta, si hay algo que necesitamos realmente estar afirmando en nuestras vidas, es que nuestros pensamientos no pueden estar deambulando. Nuestras mentes no pueden estar viajando con todas aquellas turbulencias que pueden golpearnos. Nuestros pensamientos no pueden ser movidos por causa de la enfermedad, de la crisis, del desempleo, por causa de los obstáculos que pudieran presentarse. Nuestras mentes tienen que estar en un solo lugar. El libro de Proverbios, en el capítulo 4, menciona un versículo que siempre hace eco en mi corazón y tiene que ver con eso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así como los grandes tesoros son guardados en los bancos como en Colombia, en el Banco de la República, está el Tesoro Nacional que soporta, que es la base de todo el dinero que se mueve, todo el dinero que circula. Todo ese dinero está soportado en el oro que está guardado en el Banco de la República. Nuestro corazón es el tesoro que tiene que estar guardado, protegido. ¿Y dónde tiene que estar protegido? En un solo lugar, en Dios. Y cuando nuestro corazón está protegido en Dios, entonces no permitimos que ninguno de esos ladrones, que son los pensamientos que nos asaltan repentinamente, que nos visitan en las noches, que nos golpean cuando vemos las noticias o cuando escuchamos a nuestros vecinos, o cuando escuchamos el lamento de las personas por aquellas cosas que están viviendo o por lo que ni siquiera están viviendo pero que creen que puede venir. Cuando nuestros corazones están guardados en Dios, aunque muchas de esas voces estén sonando por allí, entendemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que los pensamientos de Dios son muchos más altos y que lo que Él me promete en el libro de Romanos, en el capítulo 8, como lo vimos hace un momento, es que Dios nos llevará finalmente a la victoria, a estar guardados, a estar protegidos, porque detrás de todas estas cosas Dios tiene un plan. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, nos ayudan a bien. Cuando pienso en eso, por un momento como que considero que lo que debo hacer en medio de las situaciones no es quejarme, sino que por el contrario, lo que necesito hacer es agradecerle a Dios, porque aunque mi mente es tan limitada, que no puedo entender todo lo que Dios hace, lo que sí estoy completamente seguro es que Dios está trabajando porque tiene un propósito, porque Dios me está formando, porque Dios en su misericordia ha tomado mi vida como el barro para darle la forma que Él quiere, porque progresivamente me estoy convirtiendo en esa imagen que Él desea y que al final de todo esto veré su obra terminada. Y entonces podré decir, Señor, gracias por aquellos momentos en los cuales, aunque no sabía qué iba a pasar, tú estabas trabajando en mi vida. Gracias porque todo aquello que viví ahora se convirtió en una oportunidad para poderle enseñar a otros que cuando estén pasando por allí, tu mano va a estar protegiéndoles, así como tu mano estuvo también protegiéndome a mí. Gracias por esto que hiciste. Creo que Moisés tenía un gran mensaje para darle al pueblo. Moisés tuvo que huir de Egipto porque fue perseguido y su vida corría peligro. Pero pudo ver cómo Dios lo llevó en el desierto, cómo Dios lo guardó en el desierto, cómo Dios lo protegió. Y ahora él tenía que sacar al pueblo por el desierto, por ese desierto que él caminó con anticipación. Ahora él los guiaría. Él salió mucho tiempo antes de esa esclavitud y él podía hablar de una libertad, de una tierra y de un espacio donde se podía ser libre,
porque Dios ya lo había llevado por allí. Ahora Él podía hablárselo al pueblo. Lo mismo ha de suceder con nuestras vidas. Dios permite algunas cosas que en el futuro le pueden servir a otras personas para que salgan también de su situación y entonces puedan ver la mano poderosa de Dios y que juntos al final de todo este proceso podamos levantar nuestra voz y decirle: Señor, gracias. No lo hiciste como yo esperaba, no lo hiciste como yo oré, porque finalmente mis pensamientos eran limitados. Mis peticiones eran insignificantes comparado a todo lo que tú hiciste y a todo lo que tú me diste. Y gracias por hacerlo no como yo te pedí, sino como tú lo tenías en mente. Gracias por defender primero ese propósito y no el mío. Gracias. Eso es algo que cada uno de nosotros podemos hacer y podemos exaltar y glorificar a Dios cuando vemos este proceso en nuestras vidas. No sé por qué cosas tú puedas estar viviendo en el día de hoy. Si pudiera estar conociendo cada una de esas cosas, tú podrías decirme: claro, es muy fácil decirlo cuando no eres tú el que lo está viviendo. Es muy fácil poder hablar de esa forma cuando no eres tú el que tiene la presión, cuando no eres tú el que está enfermo, cuando no eres tú el que se quedó sin trabajo, cuando no eres tú el que tiene problemas con la familia, cuando no eres tú el que estás en esto. Es muy fácil. Es muy fácil sentarte allá y hablar de esa forma. Pero yo quiero decirte algo. Yo también he tenido que pasar por momentos difíciles. Yo también he tenido que llorar. Yo también he estado preocupado. Yo también he tenido mi corazón hecho pedazos. Yo también he estado en momentos en los cuales digo: ¿qué va a pasar? No sé qué va a suceder. Pero lo que sí he visto en cada uno de esos episodios de mi vida es que finalmente Dios se salió con la suya y Dios guardó mi vida y Dios me sacó adelante. Dios no me abandonó en medio del camino y eso me permite a mí decirte hoy que así como Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. No importa cuán grandes puedan ser tus problemas, cuán grandes puedan ser tus dificultades, el Dios que yo me encuentro en la Biblia, el Dios que me permitió conocerlo y al cual hoy le puedo servir, también lo hará contigo, porque Dios nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si en este proceso te montaste en la barca, Él te asegura algo, que llegarás al otro lado. ¿Cómo? Tal vez tú y yo no lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que Dios hace las cosas como Él quiere, como Él sabe y como mejor a nosotros nos conviene. Y lo que nos resta a nosotros es tener nuestros pensamientos concentrados en Él para darle a Él el honor, la gloria y la alabanza en todo tiempo. Hoy quiero invitarte para que oremos, para que pongamos estas situaciones delante del Señor y para que juntos podamos permitir que Dios haga lo que se ha propuesto. Padre, hoy en el nombre de Jesús quiero darte gracias por la vida de cada una de las personas que están con nosotros. Señor, estas palabras sonarían bien si solo fueran eso, palabras, si solo fueran como una fantasía. Pero tú has confirmado estas palabras no solo en mi vida, con mis situaciones, sino que también he podido ver en la vida de muchas personas cómo tú has extendido tu mano y cómo tú los has librado y cómo al final, Señor, ellos han podido ver tu mano poderosa. Para algunos ha sido un proceso corto, para algunos ha sido un proceso más largo. Pero allí ha estado tu mano y finalmente tú hiciste las cosas como querías, como a cada uno de nosotros nos convenía. Sacaste lo mejor y nos mostraste que no nos abandonaste. Por el contrario, al mirar hacia atrás nos hemos dado cuenta que en cada uno de los detalles estuviste presente. Gracias. Señor, hoy presentamos delante de ti la vida de cada una de las personas que pasa por esos momentos, que siente angustia, que tiene zozobra, siente temor, porque no sabe cómo van a terminar las cosas, porque no sabe qué va a pasar con su trabajo, con su familia, con sus obligaciones, con su trabajo, con sus sueños.
Hoy quiero pedirte que a través de tu Santo Espíritu confirmes estas palabras y permitas que cada uno pueda tener aquella paz que promete tu palabra en Isaías capítulo 26, Señor. Que aquella paz que sobrepasa todo entendimiento guarde las vidas y los corazones en Cristo Jesús, Señor. Padre, te pido que te glorifiques, te pido que derrames tu presencia y te pido que obres en la vida de cada una de las personas que en este momento, Señor, están recibiendo este mensaje. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y que ellos puedan darse cuenta que en cada momento, Señor, tú estás con nosotros, que nunca nos dejas solos, que nunca nos dejarás. Y por oscuro que parezca el panorama, tú estás trabajando a nuestro favor de la mejor manera. Te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, que eres Rey sobre el mar, que tú estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, que eres Rey sobre el mar, que tú estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios.
voy a estar. Padre, que eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, que eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Bueno, hemos llegado al final de nuestro servicio del día de hoy, pero quiero recordarles que el próximo domingo vamos a llevar a cabo, para que estén preparados, vamos a llevar a cabo la Santa Cena. Estaremos aquí en este servicio compartiendo la Santa Cena, tomando la cena con cada uno de los hermanos en nuestras familias, y desde ya quiero pedirles que a lo largo de esta semana tengan allí, que si pueden conseguir las uvas, preparar las uvas y hacer ese jugo de uvas, y que tengan las uvas, el jugo preparado para ese día y el pan. Y juntos vamos a participar de este momento especial de la Cena del Señor. Vamos a recibir la Cena del Señor. Cuando recibimos la Cena del Señor tenemos una tremenda oportunidad para recibir sanidad. Allí vemos lo que nos recuerda la Cena del Señor, es que por el cuerpo y por la sangre de Cristo nosotros hemos sido sanados por su cuerpo, por sus llagas, por sus heridas, pero también hemos sido perdonados. Su sangre fue la que abrió el camino para que tuviéramos un contacto directo con el Señor. Y la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. La cena nos recuerda que tenemos un gran espacio que el Señor Jesucristo abrió para que podamos tener contacto con Dios y recibir respuestas de parte de Dios. Así que quiero invitarte para que el próximo domingo tengas todo preparado y podamos participar de este tiempo precioso a través del cual honramos al Señor por medio de la Santa Cena y somos también ministrados de parte de Dios con ella. Les bendigo, soy su amigo el pastor José Efraín Cárdenas y quiero recordarles, nuestro correo electrónico está aquí. Escríbenos, queremos saber dónde estás. Si hay algo por lo cual podemos orar, estaremos dispuestos a hacerlo. El Señor continúe bendiciéndoles. Un saludo especial de mi familia y de nuestro liderazgo de la Iglesia Cristiana Bálsamo al Corazón. Nos encontramos en una próxima emisión de nuestro servicio. Bendiciones.